Gálatas capítulo 2, del 1 al 10. Gálatas capítulo 2, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: «14 años después volví a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. Subí movido por una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los cizañeros, falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondida, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Pero ni por un momento accedimos a someternos a ellos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí por lo menos los que parecían ser algo no me comunicaron nada nuevo, sino al contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues él que actuó en Pedro para él, apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que Pedro, y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que esta palabra sea expuesta según tu voluntad, tal como tú quieres, Señor. Que sea palabra tuya y no palabra de hombre. Que nos guíes, Señor, y nos ayudes para poner en práctica, Señor, también lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues volvemos después de un parón, que hemos hecho un paréntesis entre que prediqué el libro de Esther, una parte del libro de Esther hace 2 semanas. La semana pasada sobre el ciego Bartimeo. Volvemos a la serie de Pablo a los Gálatas. Y seguimos hablando del Evangelio. Al igual que en los tiempos de Pablo, el Evangelio es cada día desafiado con enseñanzas contrarias al mensaje de Dios. Y esto lo vemos cuando salimos afuera. De puertas para afuera de la iglesia es normal que nos encontramos con ideologías, situaciones, pensamientos que van en contra de lo que Dios ha estipulado. El hombre está levantado por el pecado contra Dios humanamente. Pero lo más cuidadoso que tenemos que tener es cuando esto se introduce dentro de la iglesia. Y en el tiempo de Pablo se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que cuidarnos, por eso hemos hablado las 2 lecturas anteriores, ¿no?, de la unidad. Pero nosotros estamos llamados, ¿a qué está llamada la iglesia? Nosotros estamos llamados a vivir el evangelio puro, sin adulterar. Ya el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se refiere con leche espiritual no adulterada, con el alimento de la palabra de Dios. Y Pablo dijo también, antes hemos leído en capítulos anteriores, cuando Pablo pega un tirón de oreja a los Gálatas, que se estaban torciendo algunos, y dice: estoy sorprendido, capítulo 1, versículos de 6 al 9, estoy sorprendido de lo que hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Y dice más: pero si aún nosotros o un ángel enviado del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que quede bajo maldición, sea anatema. Y vuelvo a decir, como antes he dicho,
También, ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que quede bajo maldición, que sea anatema, que no sea escuchado. Pablo tenía un problema dentro de la iglesia la iglesia tenía un problema en Galacia. En Colosas tenía otro que era el proto-gnosticismo, y en Galacia tenía un problema que eran los judaizantes. Querían ampliar a los méritos de Cristo, méritos humanos. Por ejemplo, la salvación no solamente dependía de Cristo, sino que también todos los gentiles que venían tenían que circuncidarse para obtener la salvación. Y tenía que cumplir la ley del Antiguo Testamento para obtener la salvación, cuando Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces, en Cristo sí podemos cumplir la ley, pero en Cristo. Esa es la diferencia. No es por obra, es por gracia, ¿no? Pero antes de entrar en este meollo, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Cómo identificar el Evangelio? ¿Cómo separar el Evangelio, identificarlo de las demás doctrinas que perturban a este? ¿Y a qué estamos llamados, no? Entonces, vamos a empezar por nosotros, por cuidar nuestro corazón. Y el Evangelio que seguimos, aquel que pensamos que es, pues todo el mundo sigue el Evangelio, ¿no? Entiendo. Pero a veces podemos seguir evangelios diferentes y creemos que es el Evangelio verdadero. ¿Y cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos esto en la balanza? Pues el Evangelio que seguimos debe ser examinado cada día. Fíjate lo que dice Pablo aquí, versículo 1. 14 años después volví a Jerusalén con Bernabé y llevé también conmigo a Tito. La intención de ir, Pablo, y como le hemos leído en el texto, era también poner en orden, examinar lo que el evangelio que estaba predicando, aunque Pablo estaba seguro que el evangelio que estaba predicando era el puro, el verdadero, ¿no? Pero para confrontar a los judaizantes, él quería también buscar el apoyo de la iglesia en general, de los otros apóstoles, pero examinar también el evangelio. ¿Por qué esto es importante? Porque sin darnos cuenta, podemos seguir otros evangelios. Juan Calvino dijo que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y cada ídolo tiene un evangelio diferente. Y podemos crear evangelios a nuestra manera, un Dios a nuestra manera. Por eso es importante, es fundamental que tengamos conocimiento, que leamos, que meditemos las Escrituras. Y ya hemos visto, no es que haya muchos evangelios, solo hay uno. Lo demás no es evangelio. Lo demás, evangelio significa buena noticia, lo demás no es una buena noticia. Lo demás, que no es el evangelio y que queremos y decimos querer seguir, es esclavitud. Como hubiera dicho, la ley, los judaizantes querían esclavizar, querían quitar la libertad que nos da Cristo. No hay otro evangelio. Y ojo, no me estoy refiriendo, cuando hablo de evangelio, no me estoy refiriendo a doctrinas secundarias. Como he dicho, tenemos que tener una visión de reino. Y no me estoy hablando de doctrinas secundarias, de forma de celebrar culto. Cada denominación, cada casa tiene diferentes sensibilidades que puede celebrarlo dentro de una línea roja que es la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a doctrinas secundarias. Si se canta más alto, si se ve más énfasis en la voz, si es menos. No estoy hablando de esto. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de aquello que tuerce el mensaje de salvación, que pervierte el mensaje puro del Evangelio, que contamina con añadidos lo que Dios ya hizo en la cruz. Por ejemplo, que dice, no, yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero te dicen por ahí, no, pero tienes que encender velitas para seguir en comunión y que Dios te salve. O tienes que ir todos los días a cumplir obras para que Dios te salve. Cuando entendemos que las obras no son causa de salvación, sino consecuencia de la salvación. Obramos para Dios, dando glorias a Dios porque hemos sido salvos, pero no para obtener puntos, sino para glorificarlos, como ya vamos a ver después. Por eso, hermanos, amigos, el Evangelio, como bien he dicho, debe ser nuestras creencias deben ser puestas a la luz de las Escrituras. Hermanos, esto es importante. Estar examinando aquellos que creemos a la luz de la Escritura debe ser todos los días. Debemos examinarnos. Por eso yo, hago un paréntesis de experiencia personal, por eso pasé de católico romano a evangélico.
Oye, con 10 años pedí una Biblia, con 10 años, y empecé a leer la Biblia. Y empecé a examinar a la luz de las Escrituras aquello que yo creía o aquello que me enseñaban. Y cuando me preguntaron, ¿por qué te pasaste de católico? Y mucha gente me pregunta hoy en día, ¿por qué pasaste de ser católico a evangélico? Pues conocí a Cristo y Cristo lo llena todo, y cuando Él lo llena todo no hace falta nada más. Conocer el amor de Cristo. Por eso es fundamental, y hablo también de la experiencia, examinar las Escrituras es fundamental para la vida de cada cristiano. Y el Señor ha ido moldeándome, y como moldea a cada uno de vosotros, en dejar algunas doctrinas, precisamente a través del estudio, de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo os animo que no descuidéis de leer. Examinar las Escrituras es fundamental para la vida del cristiano. Comemos cada día. Bebemos cada día. Si no comes, si no bebes, mueres. El cristiano, si no se alimenta de la palabra de Dios, se acaba secando, marchitando. Su fe acaba disminuyendo y el mundo le gana el terreno. O la falsa doctrina. El enemigo va a utilizar o querer que dejes la iglesia o meter en ti doctrinas erróneas para destruir la iglesia. Es fácil de verlo. Por eso tenemos que estar armados con la palabra de Dios. Y infelizmente hay un dato, unas estadísticas por ahí. La Biblia se lee cada vez menos. Es el libro que más se ha impreso, el libro que más se ha vendido, pero muchas de las Biblias están cogiendo polvo en las estanterías. O están las típicas Biblias que regalaban en las bodas, que están abiertas ahí en casa y nadie la ve. La Biblia cada vez se lee menos. Pero, ojo, a mí eso no me sorprende ni me aterra. Lo que me aterra es que la Biblia cada vez se lee menos entre cristianos. La iglesia no se alimenta de la palabra de Dios. Y no hablo solamente de iglesia local, son estadísticas generales. La iglesia no lee las Escrituras. ¿Cómo va a seguir el evangelio puro y verdadero? No se puede alimentar solamente de la predicación del domingo. Tú imagínate que solo comieras un día a la semana, pues también te mueres. Debes alimentarte leyendo la palabra de Dios. No voy a hacer una encuesta pública, quiero que sea tu corazón que responda. ¿Cuánto fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Te sentaste a leerla? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo? ¿Cuánto lees por día o por semana? Bueno, por día no voy a ser tan generoso, por semanas. ¿Cuándo has practicado esta semana el ejercicio que puse la semana pasada de leer la Biblia en voz alta para que tú escucharas la palabra también? Si lo has hecho, gloria a Dios, ¿no? Pero, hermanos, somos llamados a alimentarnos. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia debemos leerla cada día, debemos examinar nuestra creencia a la luz de ella. Pablo y Bernabé lo seguían haciendo. Mira, Dios durante 14 años, desde la conversión de Pablo, Dios lo había usado tremendamente ya a Pablo por un montón de sitios. Pero Pablo seguía examinándose su creencia a la luz de las Escrituras y a la luz de la iglesia, de los hermanos más maduros. Por eso es importante también no solo examinarnos a la luz de las Escrituras, sino tener otros hermanos de confianza que nos examinen. En ese caso, yo como pastor puedo hacerlo también, pero hermanos de confianza que nos examinen. Pablo y Bernabé acudieron a Pedro, a Jacobo y Juan, quien consideraban como los 3 pilares para examinar y alinearse sus creencias, para buscar también apoyo y respuesta ante la amenaza de los judaizantes que estaban ahí torciendo el evangelio. Por ejemplo, yo no soy un pastor independiente, como sabéis. Yo me reúno con 23 pastores de nuestra iglesia nacional y hierro con hierro se afila, nos afilamos, hablamos, tomamos decisiones juntos, vemos cómo va caminando la iglesia, nos ponemos al día, examinamos nuestra creencia, damos informes, leemos los informes. Es importante, hermanos, esto, apoyarse en otros.
Como dice Proverbios, Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en muchos consejos. En Proverbios 27:17, lo que hemos leído hace un rato, el hierro con hierro se afila y el hombre en contacto con su prójimo. Y fíjate que es curioso, que me gusta Pablo, la humildad de Pablo que está hablando. Pablo era un doctor de la ley judía. Y Bernabé estaba bien formado también por Pablo. Y Tito también, Tito era gentil. Y él va a Pedro, Pedro, que era un pescador, a Jacobo, que era el hermano de Jesús, que se había convertido pero que no había estado con los apóstoles durante el tiempo de Jesús, y Juan, que sí era el discípulo amado. Pero el Pablo está hablando a los gálatas, también a los judaizantes. Y Pablo dice algo muy interesante aquí. Lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, se han sido pescadores, se han sido lo que haya sido antes de conocer a Cristo. Dice, porque Dios no hace acepción de personas. Y aquel que es doctor en la ley, de la ley judía, se somete al que era pescador. Porque los títulos, si no hay un corazón movido por el Evangelio, si no hay un llamado de Dios, son papel mojado en la iglesia. Yo tengo un título de teología, pero eso no importa si no hubiera un llamado de Dios, si no hubiera un envío de Dios. Y no estoy diciendo que estudiar no esté bien. Yo, como sabéis, soy un defensor, además enseño en el seminario. Pero quiero decir que el Evangelio nos mueve a la humildad también. Porque hay veces que podemos caer en el error. Pablo decía, yo soy doctor, no me voy a someter a uno que no ha estudiado, aunque está con Jesús, pero que no ha estudiado y era un pescador. Además, Pablo era un pescador brutillo. No. Pablo dijo, yo me someto. No me importa lo que haya sido el pasado. Dios no hace acepción de personas. Dios llama. Y no nos mira nuestra hoja curricular. Y no nos mira nuestra hoja de pecados. Al revés, lo limpia y dice, eres nueva criatura. Obviamente, prepararse, bueno. Pedro y Pablo, Pedro y Juan, Jacob y Juan, académicamente, para que nos entendamos en ese tiempo, no tenían muchos títulos, no tenían papeles, no tenían un diploma colgado, pero habían tenido la mejor formación de todas, caminar con el Señor a su lado. Entonces, hermanos, tenemos también que ser humildes, buscar la unidad. Para buscar la unidad tenemos que también ser humildes y no creernos el mayor de todos, no creernos que somos mejor que nuestro hermano. Es más, hasta aquellos jóvenes que un día están llamados a ser pastores, yo siempre les digo, el ser pastor no es un título honorario, es una carga. Yo siempre digo, si mi hijo es llamado a ser pastor, gloria a Dios, porque lo llama Dios, pero yo no le voy a poner en la cabeza, tienes que ser pastor, porque no es un título honorario, es un llamado al servicio, no es un título vertical, es un llamado horizontal y sobre todo a lavar los pies. Y Pablo y la iglesia sabía esto, los apóstoles sabían esto. Por eso en uno buscaban la unidad. Y es importante esto de cuidarse a uno mismo a través de examinarse a la luz de las Escrituras, su doctrina. Y si tienes duda, acude a mí o acude a hermanos de confianza. Si vas leyendo, examinándote, yo creía en esto, lo apunta. Yo siempre digo, lee la Biblia cada día y apunta las dudas que tengas y me preguntas. Eso se lo he dicho a todos. El Evangelio, porque el Evangelio puro, cuando se conoce, rechaza cualquier doctrina que añade a los méritos de Cristo o que quita el lugar de Cristo del centro. Fíjate, Pablo continúa en el versículo 3, pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los judaizantes, aquellos que estaban torciendo el Evangelio de Cristo en Galacia, decían que era obligado circuncidarse para ser salvo. Pero dice, mira, nosotros hemos estado con Pedro, con Santiago, Jacobo y con Juan, que eran hombres de respeto dentro de la iglesia, pilares, Pablo lo llama pilares, y Tito venía con nosotros, que es gentil, que ni siquiera es judío.
no está circuncidado. Y no le dijeron que tenía que circuncidar. Porque el verdadero evangelio rechaza cualquier añadidura. Siempre ha habido alguno y habrá quien quiera introducir a la iglesia, añadir cosas a los méritos de Cristo, mayor carga, cumplir la ley, circuncidarte, hacer esto, hacer lo otro para obtener la salvación. Pero entendemos que la salvación es por gracia de Dios. Pablo dice a los Efesios capítulo 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. La salvación es por la fe, pero la fe no es nuestra, es de Dios que lo da en nosotros. No es el resultado de tus obras ni de las mías. Dice, no es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Por eso, hermanos, mi llamado es, y el llamado a la palabra, mejor dicho, no imitemos a esos falsos hermanos cizañeros, que es como los llama Pablo. Pablo no los llama hermanos, Pablo los llama falsos hermanos. Ahora está muy de moda la palabra fake. Son hermanos fake, falsos hermanos cizañeros. Pablo los llama falsos porque si añaden algo a lo que Cristo hizo en la cruz, no han conocido realmente a Cristo ni el Evangelio. Y por lo tanto, no se han arrepentido de sus pecados. Y por lo tanto, aunque aparenta ser iglesia y estar en la iglesia, no son cristianos, porque no siguen el Evangelio de Cristo. Por eso, hermano, esto hay que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón para que nosotros no estemos en ese tipo de falsos cristianos. También Pablo los llama falsos cristianos porque lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo a escondidas de los pastores de la iglesia para reventar la iglesia. Con la intención, eso de dañar la iglesia. A veces no hay hasta una intención de querer reventar la iglesia, pero el fin es el mismo. Cuando introducimos doctrinas que no son evangélicas, el fin es el mismo: dañar, dividir, destruir. Por eso, hermanos, como los falsos cristianos que Pablo menciona, no seamos instrumentos del diablo, sino que lo seamos de Dios, si realmente hemos hallado camino de salvación. Pero esto es un llamado también para la iglesia. Debemos cuidar la iglesia, cuidarnos entre nosotros. Por eso hemos hablado de la unidad, de aquellos falsos cristianos que añaden discordias y doctrinas esclavizantes. Lo vuelvo a decir, Cristo lo llena todo, y cuando se conoce a Cristo no hace falta nada más. No tienes que circuncidarte, no tienes que subir a Jerusalén, no tienes que hacer muchas cosas. Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y debemos cuidarnos unos a otros. Debemos cuidar la paz del Señor y la paz en la iglesia. Y eso no es responsabilidad mía del pastor, no, yo estoy vigilando. Pero eso es la responsabilidad de todo el cuerpo. Que la paz esté en la iglesia. Siempre habrá quien quiera cuestionar. Y a mí no me molesta quien cuestione. Siempre que venga y me pregunte, yo estoy siempre abierto, siempre digo. Y a veces pregunto, sobre todo cuando me reúno con los miembros, o cuando estamos haciendo el discipulado para aquellos que están preparándose para miembros, digo, ¿qué te parece? Me gusta escuchar también. Aunque mucho de lo que se hace aquí no es cosecha mía. Somos una iglesia nacional. Yo también soy un obediente, como Pablo lo era. Siempre pregunto, porque la iglesia pertenece al Señor, pero la iglesia no es del pastor, es del Señor. Y la iglesia somos todos. Y todos tenemos responsabilidad de cuidar y velar por la paz de la iglesia. Eso sí, yo soy abierto a escuchar, a sentarme, a que preguntéis. Me encanta que preguntéis, porque prefiero que preguntéis a que hagáis como los falsos cristianos, que por abajo se siembra cizaña. Eso sí, como yo me di cuenta de esto, como buen siervo del Señor, me pongo en plan policía y no permitiré que la iglesia sea atormentada. Primero mi vida, que es para la gloria del Señor y para la paz de la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que vivir unidos. Tenemos que, si tienes cosas que preguntar, me siempre digo, si algo, después del culto, yo estoy abierto también a que me preguntes dudas de la predicación. No es malo
Yo siempre defiendo el pensamiento crítico, porque nos enseña, nos ayuda a crecer. Pero el pensamiento crítico en una iglesia siempre tiene que estar velado a la Escritura. Cuando alguien cuestiona algo, debe preguntar. Pero hombre, cuando venga, siempre ven con algo, con fundamento bíblico. No, es que a mí me parece, o es que en mi iglesia que yo venía se hacía así. Ok, vale, pero fundamento bíblico. Eso sí le voy a pedir. Porque los cuestionamientos vienen con fundamento bíblico. No, decía un profesor mío que los creí, que los pensé, que estaban muy cerca de él. Debemos cuidarnos en ese sentido. Cristo, lo vuelvo a decir, seamos instrumentos de Dios. Cristo los llena todo. Pero dentro de la iglesia, y no voy a hablar de la iglesia católica romana, no voy a hablar de nuestros amigos católicos romanos. Dentro de las iglesias evangélicas se sigue añadiendo cosas para los méritos de la salvación o bendición. Por ejemplo, hablo de la mal llamada teología de la prosperidad, y que hay muchos predicadores de esto suelto en internet. Debemos tener cuidado. Que dice que si ofrendas tendrás más bendición de Dios. Que dice que tu diezmo vale para ir al cielo. Que si no diezma, cuidado que pierdes la salvación. Hermanos, esto debe ser rechazado, porque esto no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es Cristo que se da por nosotros. Obviamente, la iglesia recoge ofrendas, pero es una cosa entre tú y Dios. Nunca has escuchado de mí, ni lo vas a escuchar, que si ofrendas vas a ganar puntos para la salvación, o vas a ganar un cielo más grande. Pero eso ya enseña la teología de la prosperidad. Si ofrenda te va a ir bien. Te va a ir bien, vas a ascender en trabajo, vas a tener el mejor coche, el último móvil, el ordenador. Eso es falso evangelio. Y contra eso sí me pongo firme, contundente, porque ese no es el Evangelio de Cristo. Y eso debe ser rechazado. Por eso también cuidémonos también de lo que escuchamos y vemos en internet. También el falso sentimentalismo y la superstición que hay a veces en iglesias evangélicas. Cuando pensamos que somos nosotros quienes tenemos que ganar puntos para la salvación, cuando la salvación es del Señor. Por ejemplo, cuando si yo no oro y lloro, no sirvió. Eso no es evangelio. Sí, te puede emocionar. Yo a veces me he emocionado y me emociono. Pero no se busca el sentimentalismo. Eso es un evangelio sensual. No se busca el forzar las cosas. Dios que nace. Por ejemplo, la superstición. A veces nosotros no somos supersticiosos. No tenemos pasos. No tenemos procesiones. No tenemos estatuas. No encendemos velas. Pero cuidado. Que en la iglesia he visto ya el arca de la alianza paseándose y todo el mundo quiere tocar el arca. Eso no es evangelio. El evangelio de Cristo nos salva y nos completa. No añadimos nada más a esto. Añadimos lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. La Santa Cena y el bautismo. Hermanos, nada de lo que he mencionado, o por ejemplo, hay otra aquí muy importante. A veces también, dentro de nuestras iglesias evangélicas, nos dicen que debemos orar usando la glosolalia, lo que es el hablar en lengua, para evidenciar que el Espíritu Santo mora en ti. Cada uno en su casa puede orar como quiera. Pero el Espíritu Santo viene cuando cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne. El Espíritu Santo mora en ti en el momento de la salvación. Y tenemos que llenarnos de Dios. Pero no clasificamos a cristianos por la forma de orar, o por si habla de una manera o la de otra. Cristo es el que te hace digno del Evangelio, no tú, ni tu obra. El Evangelio es sencillo cuando se vive sencillo. Cuando metemos cosas que la querés complicar, ahí es cuando empieza eso. Y el tema de la glosolalia es un lenguaje, es una doctrina secundaria. Y yo respeto quien lo hace. Pero no es una muestra de que eres mejor cristiano por esto.
Y si alguien tiene duda, aún me puede preguntar después. Cristo salva al que habla en lengua y al que no habla en lengua. Cristo salva al que ora emocionándose o ora seco. Cristo salva porque dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y a eso no tenemos que añadir nada más, solamente arrepentirnos. Ojo, pero cuando nos arrepentimos ya Dios, el Espíritu Santo, que en nosotros ha puesto el querer como el hacer. Por eso, hermanos, debemos estar a una. El Señor nos llama a la unidad, pero no una unidad cualquiera, sino a la del Señor Jesucristo. Hemos leído antes, Jesús decía, pero no, en Juan 17, del 20 al 23, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto, si lo piensan bien, explota la cabeza, permíteme la expresión. Porque no conozco una unidad tan grande, tan mayor, tan difícil de separar como la unidad de la Trinidad, que es un misterio para nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Hijo está hablando con el Padre en el Espíritu Santo y dice, como tú y yo somos uno. El reflejo de la unidad de la Iglesia debe ser el reflejo de la unidad de la Trinidad, aunque esto es complicadísimo. A una. Todos a una, con un mismo corazón, con un mismo espíritu. La Trinidad, como diría Herman Babbing, un teólogo holandés del principio del siglo XX, la Trinidad nos muestra cómo deben ser nuestras relaciones en todo. En la Iglesia, matrimoniales, familiares, a una. Dios, por su misma esencia de la Trinidad, nos habla mucho más. Eso ya nos podemos a teologuear, pero nos muestra mucho de lo que Dios quiere que seamos nosotros. Tú mira cómo es la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así quiere que seamos nosotros. Que procuremos esto, a una. Por eso no seamos como los falsos hermanos cizañeros, sino que sigamos las pisadas de Cristo. Y hay otra cosa importante, hermanos. El Evangelio puro, cuando hemos examinado el Evangelio a la luz de las Escrituras, el Evangelio que creemos, y nos damos cuenta que es el Evangelio puro, cuando también vemos que debemos cuidar la Iglesia, pero hay una cosa importante también, el Evangelio puro nos conecta con la Iglesia universal, no solamente con la Iglesia local, tengamos visión de reino, con la Iglesia universal. Pablo y Bernabé y Tito se reúnen con los apóstoles en el marco del Concilio de Jerusalén. Esto coincide con la celebración del Concilio de Jerusalén, que precisamente iban a hablar sobre la introducción de los gentiles en la iglesia con los judíos. No vamos a entrar en el Concilio de Jerusalén, pero el asunto que Pablo está tratando aquí es un asunto local que estaba sucediendo en Galacia. Pero Pablo lo pone y lo conecta con la Iglesia universal. Y es un asunto universal porque nos ha llegado a través de la carta de Pablo para la Iglesia universal, para nosotros. Por lo tanto, aquellos que caminamos como cristianos, quienes examinamos nuestra vida a la luz de las Escrituras, aquellos que procuramos seguir el Evangelio puro, estamos unidos a la Iglesia universal. No somos llaneros solitarios. Dios no quiere esto, hermano. Yo siempre digo, aquel que dice ser cristiano y no se congrega, porque para estar conectado a la Iglesia universal tienes que estar conectado a la Iglesia local. Y no digo para que vengas a esta iglesia, hay más iglesias. Pero yo siempre digo a alguien, mira, hubo alguien que vino a la campaña del Almendralejo y yo dije, en Almendralejo hay iglesias. Porque, no, sinceramente, si fuera por ser reclutador no estaba aquí, en un pueblo. Si fuera por los números, quiero que la gente tenga un encuentro con Jesús, sea donde sea. Y tenemos que tener esa visión de reino, hermanos. Buscamos, pero lo que quiero decir con esto, cuando uno que es cristiano debe conectarse a la iglesia local para estar conectado a la iglesia universal también. No, yo me conozco a algunos que dicen ser cristianos que no van a la iglesia. Hermano, estás en pecado. O no has conocido el Evangelio. Y no te lo digo para barrer para casa.
Hay otras iglesias también, evangélicas, en la zona. Pero aquel que conoce a Cristo no puede ser, como dicen en Brasil, un desingrechado, un sin iglesia. No existe eso. Dios no quiere esto. Es pecado. Y seguramente es por un problema de orgullo en tu corazón. No, es que no me gusta ninguna iglesia. Vale, pero es que la iglesia no es tuya ni mía, es del Señor. No, es que no me gusta la gente de la iglesia. ¿Por cuántas iglesias ha pasado? No he pasado por 2 o 3. Pues ya el problema no es la gente, el problema seguramente es tú. Hay algo en tu corazón. Normalmente esto sucede cuando hay un problema de orgullo. Hay heridas que hay que sanar, pero no la vas a sanar lejos de la iglesia. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, somos llamados por Jesús de las tinieblas a la luz. Y somos llamados a estar juntos precisamente para cuidarnos unos a otros. Dios quiere que disfrutemos la fe que nos ha dado en comunión. La familia del pacto, la iglesia del pacto. Pues bien, Pablo y compañía se reunieron con los apóstoles en el marco del Concilio de Jerusalén y hablaron sobre el papel de los gentiles de la iglesia. Por eso, hermanos, y vemos que ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Pedro? Confirma lo que estaba predicando Pablo. Ese es el Evangelio de Cristo. Porque no podemos decir que somos cristianos si estamos desconectados del cuerpo de Cristo. Por eso, permanecer a la iglesia local es la confirmación, si eres creyente, de permanecer en la iglesia universal. Permaneces a la iglesia visible, pero también perteneces a la iglesia invisible. Y cada miembro es importante en el cuerpo. Cada miembro es importante, desde el más anciano al más joven. Fijaros, Pablo fue apóstol de los gentiles. Pedro fue apóstol de los judíos. Todos somos complementarios. Todos nos necesitamos. Todos tenemos un rol fundamental dentro de la iglesia. Dios nos pone en diferentes áreas a servir de la iglesia. Pablo a los Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, refiriendo a Cristo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga primer lugar. Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 12, del 12 al 13, porque del mismo modo que el cuerpo es una unidad y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Porque todos, judíos y griegos, esclavos o libres, somos bautizados por un solo espíritu en su cuerpo, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y somos llamados como iglesias, como dice Pedro, en 1 de Pedro 2, de 9 a 10, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro y Pablo, uno a los judíos, otro a los gentiles, todos predicaban a Cristo como suficiente Salvador. Por eso estaban a una, sin añadiduras. Las salvaciones del Señor. Unos a unos, otros a otros, todos predicaban a Cristo puro, el Evangelio puro, sin adulterar. ¿Sabes por qué hacen esto? Porque vivían el Evangelio en sus vidas. Y eso es lo que estamos llamados, a vivir el Evangelio en mi vida. Por encima Dios. Primero Dios que nosotros mismos. Y ya por último, el Evangelio puro que seguimos también tiene unas consecuencias, las obras que glorifican a Dios. El Evangelio puro nos lleva a movernos. No, fijaros la diferencia entre los falsos hermanos, los cizañeros, que ellos buscaban con egoísmo, con
Parecían más políticos que otra cosa, pero esto existe hoy en día en las iglesias también. Con artimañas querían esclavizar y querían quedar por encima de ellos. Pensamiento egoísta, ¿no? El evangelio verdadero, cuando se vive, nos llama no a ser egoístas, sino a ser humildes, a darnos en amor, como Cristo se dio, a darnos en misericordia, como Cristo nos enseñó en la cruz. El versículo 10 dice: todo estaba de acuerdo, todo estaba bien. Vosotros predicar a los gentiles, nosotros a esto, el evangelio que estáis predicando está bien, no hay que hacer más, solamente Cristo salva, Cristo es suficiente Salvador, pero hay un énfasis, una añadidura, que no es una añadidura a la orden, no es añadidura al evangelio, esto es verdadero evangelio. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Hermanos, el evangelio puro nos lleva al amor y la compasión. Sin la compasión no podemos seguir el evangelio puro. Si no hay compasión en nuestro corazón, si no hay misericordia en nuestro corazón, si no hay amor en nuestro corazón, hermanos, algo estamos haciendo mal. No estamos siguiendo el evangelio puro. Si no amamos al que está al lado, amar no quiere decir que le esté dando besitos y abrazos y todas esas cosas, sino tener la paz con él, orar por él, procurar el bien del que está a tu lado. Si no está eso en nuestro corazón, algo no estamos haciendo bien, algo falla. Sin la compasión no podemos seguir el evangelio puro. Al contrario que los judaizantes, los que querían añadir a la obra de Cristo más obra, que estos eran legalistas, fanáticos y con mala fe, el evangelio puro nos conduce al amor y la misericordia, tal como Cristo mostró en la cruz. Cuando Cristo llevó esa cruz, fue el ejemplo supremo de lo que es ser siervo del Señor, de amor y misericordia. Debemos también ir a los pobres. Y esto es, Pablo dijo también, Dios no hace acepción de personas. La iglesia y los cristianos no podemos ser clasistas, ni discriminar, y hacer acepción de personas. En la iglesia cabemos todos, y todos somos llamados a ser iglesia, a tener los brazos abiertos. Vale lo mismo para Dios la salvación de un hombre rico que de una prostituta o un homosexual. Obviamente, aquí está la puerta abierta para el drogadicto, para la prostituta, para el homosexual. Está la puerta abierta de la iglesia, los brazos están abiertos, mis brazos están abiertos como pastor. Pero va a escuchar el evangelio. Va a escuchar y va a ser llamado al arrepentimiento, pero con amor y gracia. Y felizmente a veces los cristianos hacemos lobbies. Y vamos con el látigo jarreando a homosexuales, a prostitutas, y el Señor nos llama ahí con el evangelio. No con el látigo, ahí con el evangelio. Hablar del amor, hablar de la gracia, hablar del perdón, decirle. Yo tengo la oportunidad de decir a prostitutas, a homosexuales, a drogadictos, mirar a los ojos y decirle: Jesús te ama. Y romperse por dentro. Porque nadie va a escuchar, de nadie va a escuchar eso. De nadie va a escuchar eso si no es de la iglesia. Fíjate la responsabilidad que tenemos como iglesia también. Por eso, cuando Pedro dice ir a los pobres, no solamente se está refiriendo a los que no tienen dinero. Porque había un hombre que era tan pobre que solo tenía dinero, ¿no? Dice el dicho. Lo que aquí Dios a través de Pedro nos está diciendo: ir a todos, ir a aquellos que te cuesta trabajo ir a tus vecinos que te miran raro, ir a tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible, ir a tu compañero de clase que te hace bullying y dile: Jesús te ama. Mira, abro un paréntesis antes de ir terminando. Ayer vi una película que me impactó, que recomiendo. A veces me gusta recomendar películas y libros también. Y con Erlinda estuvimos hablando en Prime Video. Quien tiene Prime Video puede ver una película que se llama Bonhoeffer, el espía.
Y trata de un teólogo alemán que convivió con el nazismo. Tiene escrito muy buenos libros, también podría recomendar cualquiera de sus libros. Tiene uno que se llama El costo del discípulo, es tremendo. Y él, a los propios nazis que le estaban machacando, antes de entrar a la horca le dijo, no se spoile de la película porque esto se sabe, te perdono. Celebró antes de morir una cena del Señor, como era pastor, con aquellos que estaban presos con él. Y ese nazi que le dijo te perdono, entró. Y uno de los que estaba con él le dijo, no creo que sea apropiado que él tome de la cena del Señor. Y dijo el pastor que iba a morir en vano de eso. No es nuestra mesa, es la mesa del Señor. Y aquí tienen cabida todos aquellos que tienen un corazón arrepentido. Esa es la iglesia. A veces nosotros somos... La iglesia a veces es la primera piedra de tropiezo de aquel que está buscando a Jesús. Y por encima de una religión debemos predicar la relación que Dios tiene con el ser humano, que ama. Por eso debemos seguir a los pobres sin ser clasistas, aquellos que nos cuesta, aquellos que nos molestaría humanamente que estuvieran en la iglesia. A ellos tenemos que ir a predicar el Evangelio, a que sean nuestros hermanos, a que vivan con nosotros la fe en Cristo, porque eternamente lo viviremos juntos. El Evangelio puro del Señor nos lleva a seguir los pasos de Cristo y esto con diligencia. Pablo dijo, lo hacemos con diligencia. Jesús, ¿con quién se sentó a comer? Con prostitutas, con publicanos, con lo discriminado de la sociedad judía. Hace poco predicaba sobre Zaqueo aquí en el patio. Y la gente le cuestionaba a los religiosos de la época diciendo, mira con quién se sienta, pero Jesús vino a salvar a ellos. Si Jesús se sienta con ellos, la iglesia debe sentarse también con ellos. Pero desde una posición no de complicidad del pecado, sino de gracia, amor y verdad. Enseñarle el Evangelio. No se trata de, bueno, veremos si hacemos esto, no. Se trata de hacerlo ya, con diligencia. Si realmente vivimos el Evangelio puro. Tenemos que estar dispuestos. Dispuestos no solo a examinar nuestra creencia a la luz de la palabra, dispuestos no solo a cuidarnos de ser falsos hermanos, dispuestos no solo de cuidar la iglesia, dispuestos también tenemos que estar a vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo con diligencia. Y esto significa amar por encima de todo, amar por encima de nosotros mismos, amar aunque duela, amar como nos enseñó Jesús, porque el amor de Jesús le dolió, fue morir en la cruz. Amar, piensa en esto, amar aunque duela el amor, amar, hasta que duela. No sé cómo está tu vida hoy, pero es el día de ponerte al día con el Señor. Si estás aquí no es casualidad, Dios está hablando a tu corazón. Y es el momento también de pedirle perdón y abrazar su amor. No sé si hoy necesitas a Cristo por primera vez en tu vida, pero si lo necesitas hoy por primera vez, hazlo. Y vive el Evangelio en tu vida por amor a tu familia y al prójimo. Esta vida acaba. Y quiero veros en la eternidad. Y juntos, mientras el Señor nos mantenga aquí, caminar juntos, sirviendo en amor, misericordia a Dios y al mundo, y siendo el Evangelio, yendo al prójimo, a predicar a todo el mundo. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.